Hola amigos de YouTube, acá le traigo la continuación del capítulo 1, así que sin más demora que comience el capítulo 2. Capítulo 2. El amanecer se asomó por el horizonte de Capsule Corp, tiñendo el cielo de un gris pálido. La luz tenue filtrándose por las ventanas de la sala de reuniones reveló los rostros cansados de los guerreros Z. La noche había sido larga, consumida por la perplejidad y la incipiente desesperación. La reunión, que había comenzado con la esperanza de una explicación, solo había sembrado más dudas. La fractura de la que Piccolo había hablado, la anacronía que se manifestaba en los fallos de la memoria, se sentía como una sombra que crecía con cada hora que pasaba. La imagen del vacío inestable en el mapa estelar, el punto de origen de aquella perturbación temporal, era ahora una obsesión compartida. Bulma, negándose a ceder ante el agotamiento, ya estaba en su laboratorio. Las pantallas holográficas proyectaban complejos esquemas de naves espaciales, sus dedos volaban sobre los teclados, diseñando las modificaciones cruciales para que la nave de exploración pudiera soportar las extrañas energías que Piccolo había detectado. Su mente brillante, acostumbrada a la lógica férrea de la ingeniería, luchaba contra una creciente sensación de desorden. Estaba a punto de finalizar un circuito crítico para el sistema de navegación de emergencia cuando sus ojos se detuvieron en una línea de código. Esto, no puede ser, murmuró, frunciendo el ceño hasta el dolor. Se inclinó más cerca de la pantalla, sus ojos azules entrecerrados en una mezcla de confusión y frustración. Juraría que esta secuencia lógica del sistema de propulsión de emergencia la diseñé de otra forma. Mucho más optimizada, con un algoritmo de redundancia que protegía contra fallas. Esto es, negó con la cabeza, el corazón latiéndole con una extraña punzada de miedo, es una versión antigua, casi como si no hubiera aplicado la última actualización. Pero la hice hace meses, perfeccionándola durante semanas. Lo recuerdo perfectamente. Fue el mismo día que Vegeta se quejó por la temperatura del café, y yo le expliqué los principios de la termodinámica aplicada a las infusiones. Se frotó las sienes, sintiendo una punzada de dolor de cabeza, una migraña incipiente que parecía nacer no del cansancio, sino de la propia incoherencia. Intentó reconstruir mentalmente la secuencia correcta, la versión original de su diseño, la que sentía innatamente correcta, pero los detalles se le escapaban como arena entre los dedos. Una frustración inusual, casi aterradora, se apoderó de ella. Su genio, por primera vez, se sentía traicionado por su propia memoria. Mientras tanto, en la ciudad, la vida intentaba seguir su curso bajo el sol de la mañana, pero las pequeñas fisuras comenzaban a hacerse evidentes para otros, incluso para aquellos menos conectados con los flujos de energía del universo. Mr. Satan, el campeón del mundo, estaba en una rueda de prensa matutina, posando orgulloso junto a un trofeo reluciente. Su sonrisa era forzada, su habitual bravuconería tenía un matiz de nerviosismo que solo los más cercanos a él habrían notado. Y aquí lo tienen, mis queridos fans. Gritaba con su voz atronadora, levantando el trofeo por encima de su cabeza, haciendo una mueca forzada. Este es el trofeo del último torneo mundial de artes marciales. Ganado, por supuesto, por su inigualable campeón, Mr. Satan. Ni siquiera ese tipo con el pelo de colores extraños pudo conmigo ese día. Fue una victoria aplastante, totalmente en mis manos. ¡Bam! Un joven periodista levantó la mano con timidez. ¿Se refiere a Majin Buu, señor Satan? Creí recordar que, la victoria fue un poco más peculiar ese año. Como que, él lo ayudó. Mr. Satan soltó una carcajada exagerada y hueca. ¿Peculiar? PFF. ¿De qué estás hablando, chico? Mr. Satan no necesita ayuda. Mr. Satan domina. Lo noqueé con un solo puñetazo, y luego me tomé un helado. Lo recuerdo clarísimo. Un helado de fresa, de esos enormes. Se rascó la cabeza, su ojo izquierdo tembló ligeramente. Aunque, Buu Gordo no estaba con nosotros ese día. Oh, va. Detalles sin importancia para un campeón. Lo importante es que Mr. Satan siempre gana. La multitud de periodistas murmuraba, algunos intercambiando miradas confusas, otros simplemente acostumbrados a las excentricidades del campeón. Para ellos, era simplemente el show de siempre, pero para Mr. Satan, una minúscula punzada de duda se instalaba en su mente, un recuerdo que no cuadraba del todo con la realidad que él tan celosamente guardaba. La imagen de Buu, su mejor amigo, parecía desdibujarse en el fondo de ese recuerdo glorioso. Lejos de la fanfarria, en el dojo de Ten Shin Han, este se encontraba meditando con Chaoz.
La disciplina mental de Tenshinhan lo hacía menos propenso a las distracciones, pero incluso él comenzó a sentir la extraña disonancia que se extendía por el planeta. La calma de su meditación se vio interrumpida por una imagen que parpadeó en su mente. Chaoz, dijo Tenshinhan, abriendo sus 3 ojos, una expresión de profunda concentración y confusión en su rostro. ¿Recuerdas aquel entrenamiento con Goku en el desierto, hace años? Aquel en el que casi nos comemos una serpiente gigante que resultó ser una ilusión creada por el maestro Roshi. Chaoz ladeó la cabeza, su pequeña figura flotando ligeramente. No, no recuerdo eso, Ten. Recuerdo a la serpiente gigante, sí, y al maestro Roshi bromeando, pero, no a Goku. Creí que ese fue un entrenamiento solo nuestro. Con los años, los recuerdos se mezclan, supongo. Tenshinhan frunció el ceño. No, estoy seguro, Chaoz. Goku estaba allí. Fue él quien, con su ingenuidad, nos hizo ver la salida del laberinto ilusorio. Lo recuerdo perfectamente. Sus carcajadas, su forma de comer esa serpiente asada que no era real, incluso la forma en que el maestro Roshi lo regañó por ser demasiado confiado. Lo veo tan claro como si fuera ayer. Una punzada de molestia, no con Chaoz, sino con la situación incomprensible, cruzó el rostro de Tenshinhan. Sus recuerdos, tan nítidos y grabados en la memoria de un guerrero, parecían no coincidir con los de su mejor amigo. Era como si una parte de su propia historia se estuviera borrando o alterando. En el palacio de Kamisama, flotando sobre las nubes, Piccolo no había dejado de meditar desde la noche anterior. La vibración que había sentido al atardecer se había intensificado drásticamente, convirtiéndose en un zumbido constante y disonante en el fondo de su conciencia, una nota desafinada en la sinfonía del universo. Era como un grito silencioso que deformaba sutilmente el espacio a su alrededor. Estaba rastreando su origen con una concentración namekiana absoluta. Es una anomalía que crece exponencialmente, murmuró Piccolo, su voz grave, su mirada tensa. La piel de sus brazos, normalmente lisa, parecía tensarse ligeramente. No es ki, no es magia oscura, no es tecnología conocida. Es algo que afecta la estructura fundamental de la realidad misma. Como si el tiempo y el espacio estuvieran siendo reescritos por una mano invisible, o por un error en el gran diseño. Sus ojos se abrieron de repente, más anchos de lo normal, revelando un brillo esmeralda intenso. La vibración se había vuelto tan fuerte que los cristales del palacio de Kamisama vibraban suavemente, emitiendo un leve tintineo. Un mapa estelar holográfico apareció ante él, proyectado por Dende, que había estado monitoreando la situación desde su propio observatorio, su rostro infantil teñido de una preocupación muy adulta. El punto parpadeante, la fuente de la anomalía, se había vuelto un vórtice brillante y pulsante, como una herida abierta en la galaxia. «Piccolo, ¿qué es eso?», preguntó Dende, su voz llena de aprehensión. La energía que emana de ese punto, es incomprensible. No está en ningún registro de los namekianos, ni siquiera en los más antiguos. Es una negación de la existencia, un vacío que absorbe la coherencia. Lo sé, Dende, respondió Piccolo, una profunda preocupación marcando sus rasgos. La sensación que emanaba de la fuente era alienígena, una fuerza que no buscaba destruir, sino deformar. Era más aterrador que cualquier villano que hubieran enfrentado, porque atacaba la esencia de lo que eran. La firma energética, es sutil, casi imperceptible al principio, pero ahora es como un clamor ensordecedor para mi mente. Una anacronía. Y está afectando a la Tierra, a nuestros recuerdos, a la mismísima historia. Las horas pasaron, y las pequeñas inconsistencias se volvieron más frecuentes y más significativas, tejiendo una red de duda en el tejido de sus vidas. En la casa de Gohan, Videl preparaba el almuerzo, tarareando una canción con un tono ligeramente desafinado. «Pan, cariño, ¿puedes pasarme el libro de recetas de tu abuela?», pidió Videl, buscando en un estante de la cocina. «¿El libro de la abuela?». Pan frunció el ceño, el movimiento de sus cejas reflejando la confusión. «Pero si la abuela Kiki solo cocina arroz con verduras, y siempre le pone el mismo condimento. ¿Tiene un libro de recetas? No recuerdo haberlo visto nunca. Además, siempre te ha dicho que cocines tú». Videl se giró, sorprendida, con el libro en la mano. «¿Qué dices, Pan?». «Claro que sí. Lo usó para la fiesta de cumpleaños de Gohan el año pasado, cuando hizo ese pastel de pescado tan delicioso, el que a tu papá le encanta. ¿No te acuerdas?». Estaba en la mesa. Pan negó con la cabeza, sus ojos grandes y expresivos llenos de desconcierto.
Mamá, la abuela siempre hace ese pastel de frijoles que a nadie le gusta de verdad, solo tú y papá se lo comen por compromiso. Y el año pasado, en el cumpleaños de papá, ella se enfermó y no pudo venir. Fue Bulma quien trajo el pastel de chocolate. Lo recuerdo perfectamente. Papá se sintió un poco triste porque la abuela no estaba. Un silencio incómodo se instaló en la cocina. Videl sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Su recuerdo del pastel de pescado de Kiki era tan vívido, tan real. La sonrisa de Kiki al ofrecerlo, el sabor inusual. Pero Pan parecía absolutamente segura de lo contrario. ¿Quién estaba equivocada? La duda comenzó a carcomer a Videl, una sensación desagradable de que su propia mente la traicionaba. Incluso Goku y Vegeta, recién regresados de la tranquilidad del planeta de Beerus, comenzaron a notar que algo andaba fundamentalmente mal, más allá de la locura colectiva de los terrícolas. Goku estaba devorando la comida de Bulma con su habitual voracidad, pero su velocidad se ralentizó. Bulma, esto está increíble. Mucho mejor que el sushi que comí en el torneo con el Universo 6. Ese día me sentía tan ligero, se detuvo, la comida a medio masticar, su ceño fruncido en una expresión de esfuerzo mental. ¿Estuve en un torneo con el Universo 6? ¿No fue ese el de la Copa Z? Vegeta, que estaba comiendo con su habitual brusquedad y desdén por las buenas maneras, levantó la cabeza, su propia boca a medio bocado. Kakaroto, eres un idiota. Por supuesto que estuvimos en un torneo con el Universo 6. Fue donde derrotamos a un tal Hit. ¿Acaso tu cerebro de mono ha decidido tomarse unas vacaciones permanentes justo cuando se le necesita? Pero, recuerdo el torneo de la Copa Z muy claramente, insistió Goku, su rostro inusualmente serio, su mirada perdida. Había un tipo musculoso y muy fuerte que era casi tan bueno como tú. Y yo gané. ¿O no? Me parece que ese fue el primer torneo que realmente me hizo sudar de verdad. Vegeta lo miró fijamente. Una punzada de algo frío y ajeno, una sensación de incongruencia, recorrió su espina dorsal. Por un instante, la imagen de un torneo diferente, con un oponente diferente, apareció en su propia mente, difusa y perturbadora. Era como si un velo se levantara y cayera instantáneamente, revelando una realidad alternativa por una fracción de segundo. Sacudió la cabeza, furioso consigo mismo por esa debilidad. TKS. Debes estar alucinando, Kakaroto. El torneo del poder fue lo último grande. Antes de eso, fue el torneo de los universos 6 y 7. No hay ninguna Copa Z. Estás perdiendo la cabeza. Es la edad, supongo. Pero la certeza en la voz de Vegeta no ocultaba la pequeña inquietud en sus propios ojos. Incluso el príncipe Saiyajin, con su memoria fotográfica y su orgullo inquebrantable, sentía el roer de la duda. Un sentimiento desconocido, una vulnerabilidad en su propia identidad. La tarde se convirtió en noche, y la sala de reuniones de Capsule Corp volvió a llenarse. Esta vez, la desesperación era palpable en los gestos tensos, en las miradas ansiosas. Los incidentes aislados se habían convertido en un coro de inconsistencias que ya nadie podía ignorar. Bra, sentada junto a Trunks, jugaba nerviosamente con una pulsera que parecía cambiar de color y forma en sus manos, reflejando su propia creciente ansiedad. Es insoportable. Exclamó Goten, sus manos en la cabeza, apretando sus sienes. Mi recuerdo de la primera vez que me transformé en Super Saiyajin está cambiando. Una vez lo recuerdo en la casa, otra vez en el bosque. Y mis poderes parecen ir y venir. Siento que me estoy volviendo loco. ¿Sí? Añadió Trunks, su voz teñida de frustración. Yo también. Siento que mis recuerdos se están deshilachando. Como si alguien los estuviera reescribiendo justo delante de mis ojos. No puedo confiar en lo que sé. Es más grave de lo que pensábamos, dijo Bulma, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, su voz un murmullo agotado. La energía anómala se ha intensificado exponencialmente. Mis sensores indican que no solo afecta la materia, sino el concepto mismo de la causalidad. Está alterando el pasado. Las líneas temporales están siendo fusionadas, reescritas. Es como si una base de datos universal estuviera corrupta y se reescribiera constantemente. No lo sé. Piccolo, de pie en el centro de la sala, irradiaba una gravedad imponente. La vibración que siento es ahora un clamor. Es una fuerza que no busca destruirnos físicamente, sino erosionar nuestra existencia. Está intentando reescribir nuestras vidas, nuestros lazos, nuestra historia. Es la anacronía manifestándose, y su poder está creciendo a una velocidad alarmante.
¿Y el origen? Preguntó Gohan, su voz llena de tensión, sus ojos fijos en Piccolo, buscando una respuesta definitiva. Bulma activó el mapa estelar. El punto en el vacío inestable ahora brillaba con una intensidad aterradora, su energía extendiéndose como una telaraña psíquica por el universo, una mancha que consumía la luz, retorciendo el espacio-tiempo a su alrededor. Ya no era un simple punto, sino un agujero negro de coherencia. Es un artefacto, dijo Piccolo, sus ojos fijos en el mapa, su voz ronca. Un objeto que no pertenece a esta era, ni siquiera a este universo tal como lo conocemos. Su energía es de una densidad temporal que distorsiona todo a su alrededor. Es la fuente de la fractura de la que hablé. Y lo que sea que esté allí, no quiere ser encontrado. De hecho, parece estar activamente borrando su propia presencia de los registros cósmicos, haciéndonos dudar incluso de su existencia. Entonces vamos a encontrarlo. Exclamó Goku, dando un paso adelante, sus ojos brillando con el espíritu de lucha indomable, a pesar de la extrañeza de la situación. Él, más que nadie, odiaba la sensación de incertidumbre y la impotencia. No importa lo raro que sea, si está haciendo esto con nuestros recuerdos, tenemos que detenerlo. Y quien quiera que sea que esté haciendo esto, se las verá conmigo. La determinación en el rostro de Vegeta era pétrea. La idea de que su propio pasado, cada batalla ganada, cada sacrificio, cada paso en su camino de superación, pudiera ser borrado o reescrito por una fuerza desconocida, era una afrenta más allá de la comprensión. Su identidad, forjada con esfuerzo y orgullo, estaba bajo ataque. TKS. Vegeta gruñó, su voz apenas un susurro cargado de furia controlada. Es una afrenta personal. Prepárense. Partiremos al amanecer. Y que se sepa, la historia del príncipe Vegeta no la escribe nadie más que él mismo. Quien quiera que sea este, Anacronía, se arrepentirá de haber osado desafiar nuestra realidad. Con el mapa estelar aún brillando en el centro de la sala, los guerreros Z comenzaron a dispersarse, sus mentes llenas de la gravedad de su misión. La incipiente paranoia sobre sus propios recuerdos se mezclaba con la resolución de enfrentar lo desconocido. Afuera, la noche era profunda, pero la promesa del amanecer traería consigo no solo un nuevo día, sino el inicio de una expedición que desafiaría los límites del tiempo y la existencia. En unos días estaré publicando el capítulo 3, no se lo pierdan. Si les gustó este fanfic hasta el momento, no olvides dar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente cap.